Hubo una frase que nadie esperaba escuchar desde la silla de Pedro. Una frase que atravesó 5.000 personas dentro de la Basílica de San Pedro, cruzó 15 países en menos de una hora y dejó a cardenales con las manos temblorosas sobre el papel donde estaba escrita. Una frase que hizo que una anciana en Buenos Aires se pusiera de pie entre la multitud, apretando su rosario, y dijera en voz baja que en 50 años jamás había escuchado a un papa decir algo así. Una frase que hizo que un sacerdote en Manila pausara la transmisión en vivo, la rebobinara, la escuchara 3 veces y luego la escribiera en su cuaderno sin subrayarla, porque no necesitaba subrayarse para quedarse grabada para siempre. Esa frase fue esta: eres un canal, no un filtro. Y si crees que esto fue solo un momento poético en una ceremonia de domingo, entonces todavía no sabes lo que ocurrió detrás de esas palabras. No sabes lo que pasó en los pasillos sin ventanas del Vaticano 3 días antes de que el Papa León XIV abriera la boca. No sabes por qué un cardenal veterano, hombre que había sobrevivido a 3 pontificados, salió de la audiencia privada con el Santo Padre con la mano temblando sobre una hoja de papel. No sabes qué encontró ese hombre escrito allí que lo dejó sin palabras durante una hora entera. Si llegaste hasta este video, es porque algo en ti no acepta las versiones masticadas. Porque intuyes que lo que ocurrió el domingo 26 de abril de 2026 en el corazón de Roma no fue simplemente una homilía de ordenación. Fue una declaración de guerra espiritual. Fue un pontífice que regresó de los confines más olvidados del planeta con algo que ya no podía seguir callando. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué este momento fue mucho más grande que una frase viral. Y porque lo que vino antes de ese domingo es, en muchos sentidos, más revelador que el domingo mismo. Si este tipo de análisis profundo es lo que buscas, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Nos tomó semanas rastrear cada hilo de esta historia. Vale la pena que no te pierdas lo que sigue. Para entender lo que ocurrió en la Basílica de San Pedro ese domingo, primero tienes que entender qué clase de hombre subió al altar a pronunciar esas palabras. Porque el Papa León XIV no llegó al pontificado desde una oficina climatizada con vista al Jardín Vaticano. Llegó desde otra realidad completamente distinta. Las crónicas sugieren que Robert Francis Prevost, el hombre que hoy ocupa la silla de Pedro bajo el nombre de León XIV, lleva décadas acumulando algo que los documentos oficiales no terminan de capturar: el peso específico de haber estado donde el mundo duele de verdad. Misionero agustiniano durante años en Perú, obispo en Chiclayo, hombre que conoce qué significa que un feligrés no haya comido esa mañana y aún así llegue a misa. Hay registros que plantean una duda razonable sobre si un pontífice forjado en esa experiencia podía, después de 11 días recorriendo el África más vulnerable, volver a Roma y pronunciar palabras ceremoniales como si nada hubiera cambiado. La respuesta, según todo lo que pudo rastrearse, es que no podía. Y no quiso. Del 13 al 23 de abril de 2026, el Papa León XIV completó uno de los viajes apostólicos más exigentes del pontificado moderno. 4 países, 18 vuelos, más de 11.000 millas recorridas en 11 días. Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. Cada parada fue una inmersión en realidades que los discursos diplomáticos tienden a suavizar. En Bamenda, en plena región anglófona de Camerún, zona marcada por grupos separatistas, secuestros y miedo crónico, el Papa se plantó ante las autoridades y no bajó la voz. Habló de los amos de la guerra que fingen no saber que destruir toma un instante y reconstruir puede costar toda una vida. En Angola, un país rico en petróleo y minerales donde millones viven en pobreza extrema, cuestionó ante el presidente João Lourenço el ciclo de intereses que ha explotado al continente durante siglos. Y en Bata, Guinea Ecuatorial, en la última jornada de ese viaje, visitó una prisión. Los presos cantaron. Le entregaron una cruz. Ese momento, según quienes lo presenciaron, fue uno de los más silenciosamente devastadores de todo el recorrido. Pero lo que los registros no muestran con claridad es lo que pasó dentro del hombre durante esas 11 jornadas. Lo que sí puede observarse desde afuera es la diferencia entre el pontífice que partió desde Roma el 13 de abril y el que aterrizó de regreso el 23. El equipo de asistentes notó el cambio antes de que alguien lo dijera en voz alta. Bajó del avión más lento de lo habitual. Los saludos de protocolo con los cardenales que esperaban en la pista fueron breves.
No hubo el pequeño círculo de conversación que suele prolongarse después de un viaje largo. El Papa fue directamente al automóvil y el automóvil fue directamente a la residencia. Esa noche no hubo cena. No hubo reuniones. No abrió la carpeta de informes que ya esperaba sobre su escritorio. Entró a su estudio privado, encendió una sola lámpara y comenzó a escribir. Ahora bien, ¿qué tenía ese domingo que lo hacía especialmente significativo? El domingo 26 de abril era el domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua, y el calendario litúrgico ya tenía todo resuelto. 10 hombres serían ordenados sacerdotes dentro de la Basílica de San Pedro. 5.000 personas ocuparían los bancos. Cámaras de todos los continentes transmitirían lo que todos imaginaban sería una mañana solemne y predecible. Una homilía, una bendición, una procesión que se disolvería en el ritmo ordinario de Roma antes del mediodía. El Papa tenía 3 días. Trabajó solo, sin asistentes, sin teólogos que moldearan el lenguaje, sin ningún oficial de la curia esperando para ajustar el tono. La lámpara permaneció encendida toda la noche. Las hojas amarillas se acumularon sobre el escritorio y después en el suelo, cada página descartada marcando una frase que él se había negado a aceptar. Al amanecer, el estudio parecía menos una oficina papal que un cuarto donde una decisión había sido peleada en silencio. Si piensas que esto es solo el retrato de un hombre cansado tras un viaje largo, sigue escuchando, porque lo que ocurrió cuando ese borrador salió del estudio va a cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que el Vaticano permitió que se dijera y lo que intentó, hasta el último momento, impedir. Dale me gusta a este video si quieres que sigamos trayendo este tipo de análisis que no encuentras en ningún otro lado. Cada like nos dice que este trabajo importa. El secretario privado del Papa entró a las 6 de la mañana y se detuvo en el umbral. El Santo Padre seguía en el escritorio. Su sotana ligeramente arrugada. La mano posada sobre el papel. «Santidad», susurró, «no ha dormido». El Papa no levantó la vista. Dijo solamente, «Esta homilía tiene que estar bien». El secretario se acercó lo suficiente para leer las palabras sobre la página. Colocó un pequeño expreso cerca de la mano del Papa y salió sin hacer más preguntas. Pero en el pasillo se detuvo contra la pared, porque en años de servicio había visto al Santo Padre escribir para diplomáticos, para prisioneros, para niños y para familias en duelo. Lo había visto elegir palabras con paciencia y cuidado. Nunca lo había visto escribir así. Para el mediodía del martes, la noticia ya se movía por los pasillos de la curia. Se estaba escribiendo algo en el piso de arriba y las manos de costumbre no iban a ser autorizadas a tocarlo. El primer hombre en ejercer presión fue una figura veterana del sistema romano. Un cardenal de alto rango que había servido a 3 papas y entendía con precisión cómo se labra el lenguaje pontificio antes de que el mundo llegue a escucharlo. Solicitó audiencia y fue rechazado. La solicitó de nuevo y le fueron concedidos 5 minutos. Cuando entró al despacho, el Papa León XIV estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. La carpeta en la mano del cardenal permaneció cerrada hasta que llegó al escritorio entre ellos. «Santidad», dijo el cardenal, «he escuchado sobre la homilía». El Papa no se giró de inmediato. «¿Hay algún problema?» El cardenal eligió cada palabra con la precisión de alguien que ha sobrevivido décadas en ese sistema. Los fieles esperaban paz un domingo de ordenación, no una provocación. El Papa se giró entonces, lo midió en silencio y le hizo una pregunta que las crónicas sugieren que el cardenal no esperaba. ¿Y qué llama usted paz? La respuesta llegó lentamente. Familiaridad. Comodidad. Algo que no sacudiera los cimientos. El Papa caminó al escritorio, tomó el borrador y lo extendió. «Léalo». El cardenal abrió la página y comenzó. A mitad del texto, su mano empezó a temblar. Cuando levantó la vista, su cara había cambiado. «Santidad, esto no va a ser bien recibido». El Papa hizo una sola pregunta. «¿Por quiénes?» «Por muchos de nosotros». El Papa esbozó una sonrisa pequeña y cansada. «Entonces es la homilía correcta». El cardenal salió sin decir otra palabra. Pero lo que siguió a ese encuentro importó más que el encuentro mismo. Para esa tarde, 3 cardenales más habían leído el borrador. Se realizó una llamada telefónica desde un apartamento privado que da sobre los muros vaticanos.
La conversación duró 9 minutos. No quedó ninguna transcripción. Solo quedó el resultado. 2 reuniones más fueron organizadas esa misma noche, en habitaciones sin ventanas, sin registros y sin café sobre la mesa. Los cardenales no necesitan café cuando están preocupados. Para el viernes por la mañana, ese pequeño grupo de funcionarios de alto rango había llegado a una conclusión unánime: la homilía tenía que ser modificada. Pero el Papa ya había dejado clara su posición y nadie quería volver a su despacho cargando la misma advertencia que ya había sido rechazada. Así que eligieron otro camino. Fueron a los 10 hombres que estaban a punto de ser ordenados. Aquí es donde la historia se vuelve más humana. Y tal vez más reveladora de todo. Los ordenandos estaban alojados en una pequeña residencia justo fuera de los muros vaticanos. Lo suficientemente cerca para sentir la presión de Roma, lo suficientemente lejos como para creer que sus últimas horas podrían permanecer en paz. Algunos habían esperado ese día durante años. Otros, más de una década. Sus familias llegaban desde Italia, México, India, Arabia Saudita. El viernes por la mañana, 2 cardenales tocaron la puerta. Los hombres que estaban adentro se pusieron de pie en cuanto los reconocieron. Los cardenales sonrieron, los bendijeron, los felicitaron y se sentaron con la calma cuidadosa de quienes no habían venido solo a felicitar a nadie. Entonces uno de ellos habló. «Hermanos, tenemos algo que decirles sobre la homilía». Los ordinandos escucharon sin moverse. El cardenal les explicó que el Santo Padre podría utilizar el domingo palabras más fuertes de lo habitual y que debían recordar que su vocación era suya, independientemente de lo que la homilía llegara a ser. Un joven del clero de Roma preguntó qué significaba más fuerte. El cardenal lo miró durante un largo segundo. «Ya lo verán». Luego se puso de pie, los volvió a bendecir y se fue. Después de que la puerta se cerró, la habitación quedó en silencio. Uno de los hombres caminó hacia la ventana. Otro abrió una Biblia sin leer. Un tercero se sentó con las manos entrelazadas, no en oración, sino para mantenerlas firmes. El mayor del grupo, un hombre que había esperado 15 años por esa mañana, finalmente dijo lo que todos pensaban. Sea lo que el Papa diga, ellos van a estar de rodillas frente a él cuando lo diga, y el mundo entero verá sus rostros. El más joven sonrió, casi en contra de la tensión que llenaba el cuarto. Tal vez ese sea el punto, dijo. Tal vez el Papa quería que nosotros escucháramos algo que el Vaticano tenía miedo de decir en voz alta. Nadie respondió, pero nadie tampoco estuvo en desacuerdo. ¿Te parece que la reacción del Vaticano fue justificada? Deja un sí en los comentarios si crees que tenían razones legítimas para querer suavizar las palabras. Deja un no si crees que lo que intentaron hacer fue exactamente lo que la homilía vino a cuestionar. Para el sábado por la mañana, el rumor ya había traspasado los muros. Un pequeño periódico italiano publicó un párrafo de apenas unas líneas, y de ese párrafo solo importaba una oración. Fuentes cercanas al Vaticano indicaban que la homilía del Papa León XIV el domingo podría sorprender a la Iglesia. Sin nombre adjunto, sin cita directa del borrador, sin ningún detalle que pudiera probar lo que se avecinaba. Pero para el sábado por la tarde, esa oración había sido traducida a 11 idiomas. Una misa que se esperaba pasar en silencio por el calendario católico comenzó a ser observada desde fuera de Roma. Periodistas que no habían planeado cubrir la ordenación comenzaron a reservar vuelos. Cámaras destinadas a otras coberturas fueron redirigidas hacia la plaza de San Pedro. Editores que habían ignorado el primer susurro ahora querían corresponsales dentro de la basílica. El Vaticano no había confirmado nada. Y eso hizo el silencio más pesado. En una pequeña habitación de hotel junto al Tíber, una corresponsal veterana del Vaticano, 20 años cubriendo la Santa Sede, miraba el rumor en su pantalla. Sabía que la mayoría de los susurros morían antes de llegar a la página. Pero también sabía que unos pocos se convertían en historia. Llamó a 3 fuentes dentro de la curia. La primera no respondió. La segunda se negó a comentar. La tercera, un contacto que había sobrevivido lo suficiente en Roma como para reconocer el peligro antes de que tuviera nombre, se quedó en silencio por un tiempo largo. Luego dijo una sola oración. «Deberías estar ahí el domingo». La línea quedó muerta. La corresponsal bajó el teléfono, acercó su silla al escritorio,
Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir el tipo de párrafo inicial que un periodista escribe solo cuando sabe que la historia aún no ha ocurrido, pero el aire a su alrededor ya ha cambiado. Mientras tanto, dentro del Vaticano, la presión ya no era privada. El sábado por la tarde, el cardenal veterano que había leído el borrador por primera vez solicitó una reunión más. Esta vez el Papa aceptó. Esta vez el cardenal no trajo carpeta, no trajo notas y no fingió que su preocupación era de procedimiento. Se sentó frente al Papa con el peso de un hombre que había servido a la Iglesia durante 40 años. Santidad, dijo, le pido con todo el respeto que le debo que considere suavizar el lenguaje. El Papa lo escuchó sin interrumpirlo. El cardenal dijo que el mensaje no tenía que cambiar, solo el tono. La Iglesia estaba frágil. Los números iban cayendo. Una ordenación dominical no necesitaba sentirse como una confrontación. El Papa esperó a que el cardenal terminara. Luego preguntó, ¿y cómo cree usted que llegamos aquí? El cardenal parpadeó, pero el Papa no apartó la mirada. Le preguntó cómo había llegado la Iglesia a estar frágil, cómo había dejado de venir la gente, porque la comodidad se había vuelto más importante que la verdad. El cuarto se tensó alrededor de esa pregunta. Entonces el Papa dijo lo que el cardenal temía que ya estuviera dentro de la homilía. Por demasiado tiempo, dijo, la Iglesia había estado parada en el umbral decidiendo quién merecía entrar y quién no. El domingo iba a ordenar a 10 sacerdotes, jóvenes llenos de fe que saldrían al mundo a servir. Antes de que abandonaran la basílica, necesitaban escuchar algo que jamás olvidarían. Necesitaban saber qué tipo de sacerdotes la Iglesia estaba cansada de tener. El cardenal bajó la vista a sus manos. Permaneció en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente se levantó, hizo una pequeña reverencia y le dio al Papa la única respuesta que le quedaba, Santidad, que Dios le dé las palabras. Y salió. Y la puerta se cerró detrás de él. El sábado por la noche cayó sobre la ciudad del Vaticano sin descanso. La basílica estaba lista. La seda blanca en su lugar. Las velas preparadas. El cáliz había sido pulido y los ornamentos papales esperaban en la sacristía. En su pequeña capilla privada, el Papa León XIV se arrodilló por casi 2 horas. Luego regresó al escritorio, leyó la homilía por última vez, no cambió nada, dobló la página, la colocó dentro de su sotana y apagó la lámpara. El domingo 26 de abril de 2026 llegó. La multitud comenzó a llegar antes del amanecer, moviéndose por la plaza mientras la ciudad todavía estaba pálida y silenciosa. Para las 8 de la mañana, la plaza de San Pedro estaba llena. Para las 9, la basílica había alcanzado su capacidad. Adentro, 5.000 personas esperaban bajo la gran cúpula. Familias, amigos, clero de todos los continentes, diplomáticos y periodistas llenaban los bancos, muchos ya con el teléfono en la mano. Detrás del altar, los 10 ordinandos se reunieron en una pequeña habitación vestidos de blanco, hablando casi nada. Sabían que la misa los convertiría en sacerdotes. También sabían que la homilía se había convertido en algo más grande que su propia ordenación. Uno de ellos miró a los demás y rompió el silencio. Dijo que, pasara lo que pasara ese día, seguirían siendo sacerdotes cuando salieran por esa puerta. Los demás asintieron. Se tomaron de la mano, no como un gesto para las cámaras, porque no había cámaras en esa habitación, sino porque la puerta a la basílica estaba a punto de abrirse. La misa comenzó a las 10. La procesión avanzó lentamente por San Pedro. El coro llenó el espacio. La luz de las ventanas cayó sobre el mármol y el Papa León XIV caminó por el pasillo central sin detenerse a saludar a nadie. Miró hacia adelante. Mientras pasaba frente a los cardenales, sus ojos lo siguieron. Algunos con reverencia, algunos con inquietud, algunos con la mirada de hombres que observan una decisión que ya intentaron impedir y no pudieron. Llegó al altar. Las oraciones de apertura comenzaron. Las lecturas fueron proclamadas. Luego llegó el Evangelio del Buen Pastor. La imagen era familiar, pero esa mañana sonó diferente. Cristo como la puerta. El umbral como un lugar de bienvenida. El límite como algo confiado a pastores que podían abrirlo o cerrarlo. Cuando el Evangelio terminó, un silencio se instaló sobre la basílica. El Papa León XIV se puso de pie,
Caminó lentamente hacia la silla al frente del altar, se sentó, extendió la mano hacia el interior de su sotana y sacó la hoja de papel doblada. La alisó sobre su rodilla. Comenzó con una voz tan controlada que por un instante la tensión pareció aflojarse. Dijo que ese domingo estaba lleno de vida. Varios cardenales exhalaron casi de manera imperceptible, como si los rumores hubieran podido ser más grandes que la realidad. Entonces el Papa levantó los ojos de la página y los posó directamente sobre los 10 hombres arrodillados frente a él. Su tono cambió sin elevarse. Les dijo que en un tiempo en que las estadísticas indicaban una brecha creciente entre la gente y la Iglesia, ellos tenían que mantener la puerta abierta, dejar entrar a la gente y estar listos para salir. Las cabezas giraron en las primeras filas. Los cardenales de alto rango intercambiaron una mirada. La frase había cruzado el cuarto como una señal. Luego el Papa les entregó la frase que nadie olvidaría. Eres un canal, no un filtro. No ocurrió nada dramático. Nadie se puso de pie. Nadie gritó. El coro no se movió. Pero la basílica cambió. Porque las palabras eran lo suficientemente simples como para que cualquier persona las entendiera y lo suficientemente afiladas como para que cada funcionario supiera exactamente hacia dónde apuntaban. En las filas traseras, un joven diácono de España se inclinó hacia adelante con la boca ligeramente abierta. El sacerdote a su lado solo asintió lentamente, como si algo que había permanecido enterrado durante mucho tiempo hubiera sido dicho en voz alta por fin. En la sección de prensa, la corresponsal veterana se detuvo un segundo y luego comenzó a escribir más rápido de lo que había escrito en años. En las primeras filas, los cardenales permanecieron quietos. El Papa León XIV no suavizó lo que siguió. Advirtió a los nuevos sacerdotes que no bloquearan la puerta sagrada, que no se convirtieran en un obstáculo para quienes intentaban entrar. Les dijo que pertenecían a todos y eran para todos, y que su misión era mantener el umbral abierto sin usar demasiadas palabras. Citó el Evangelio de Lucas, una frase pronunciada por Jesús en contra de los líderes religiosos que se negaban a entrar y obstruían a quienes intentaban hacerlo. El significado no necesitaba explicación. 2 cardenales bajaron la cabeza, no en oración, sino en reflexión. El cardenal veterano que había pedido un lenguaje más suave cerró los ojos. El Papa continuó con la misma fuerza calmada. Dijo que algunas comunidades asfixian, que algunos grupos son fáciles de entrar pero imposibles de dejar, que eso no era la Iglesia de Cristo, que eso no era la comunidad de sus discípulos. La basílica pareció dejar de respirar. Luego llegó el momento que permanecería después de que todos los titulares se desvanecieran. El Papa León XIV levantó la vista, dejó el papel a un lado y habló sin leer. Hermanos míos, no sean sacerdotes de la puerta que deciden quién es digno. Sean sacerdotes de la puerta que ayudan a otros a atravesarla. Las cámaras seguían rodando. Los periodistas dejaron de escribir. Los cardenales no se movieron. Cuando terminó, se sentó y dobló el papel cuidadosamente. La homilía había concluido, pero la habitación no había vuelto a ser lo que era. Los 10 hombres seguían arrodillados frente a él. La ordenación tenía que continuar, y ahora cada persona en esa basílica entendía que el sacerdocio que se otorgaba esa mañana acababa de ser definido frente al mundo. La ordenación comenzó bajo un silencio que tenía peso. Los 10 hombres fueron llamados uno por uno, y sus nombres resonaron por San Pedro como si la basílica misma los estuviera registrando. Cada uno se recostó boca abajo sobre el mármol, con los brazos extendidos, mientras la letanía de los santos se elevaba sobre ellos. Cuando se pusieron de pie, ya no eran diáconos. Eran sacerdotes, pero ninguno de ellos se levantó hacia una mañana ordinaria. Las palabras ya habían cruzado el altar. Las cámaras las habían capturado. Los periodistas las habían escuchado. Y los cardenales sabían que ninguna explicación privada podría contener ahora lo que había sido dicho en público. Antes de continuar, necesito que sepas algo. Este video es el resultado de semanas de investigación. Si quieres seguir recibiendo análisis de este nivel, suscríbete al canal y activa la campana. Nos importa más la profundidad que la velocidad. Y este es exactamente el tipo de historia que merece toda la profundidad posible. La misa terminó. La procesión recorrió el pasillo de regreso. El Papa León XIV caminó lentamente,
de la misma manera en que había entrado, mirando hacia adelante, sin decir nada. Pero esta vez los cardenales lo observaban de manera diferente. Antes de que la basílica se vaciara, la reacción fuera ya había comenzado. En cuestión de minutos, la frase «eres un canal, no un filtro» apareció en línea. En 1 hora, era tendencia en 15 países. En 3 horas, cada cadena de noticias importante había convertido la ordenación en una historia global. Esa tarde, la oficina de prensa vaticana publicó el texto oficial de la homilía sin comentario alguno. No la explicaron. No la suavizaron. La publicaron y dejaron que las palabras se sostuvieran solas. Para entonces, la homilía ya había viajado mucho más lejos que Roma. En un pequeño salón parroquial en Buenos Aires, unas 40 personas se habían reunido para ver la ordenación en pantalla. La mayoría había venido por la ceremonia, la música y la imagen de San Pedro lleno de luz. Cuando el Papa pronunció la frase, una anciana en la última fila se puso de pie con un rosario en la mano. Su hijo la miró sin saber qué había ocurrido. Ella no habló de inmediato. Luego, en una voz lo suficientemente pequeña para parecer privada pero lo suficientemente clara para que la habitación la oyera, dijo que en 50 años no había escuchado a un papa decir algo así. Volvió a sentarse, se limpió los ojos y dejó de mirar la pantalla. Solo miraba el rosario entre sus manos. En Manila, un joven sacerdote ordenado 3 años atrás pausó la transmisión en vivo. Rebobinó la frase. La escuchó una vez. La rebobinó de nuevo. La escuchó una segunda vez. Luego una tercera. Después sacó su cuaderno y la escribió. No la subrayó. No necesitaba subrayarla. Fuera de Ciudad de México, un sacerdote mayor observaba desde una pequeña capilla con la mano sobre la boca. Había estado preparando su retiro. Cuando la homilía terminó, se puso de pie, caminó hasta el fondo de la capilla, tomó el teléfono y llamó a su obispo. Para cuando la llamada fue respondida, ya había tomado una decisión. No se retiraría. Todavía no. Muchos se preguntan si una sola frase puede realmente cambiar el rumbo de una vida. Las crónicas de ese domingo sugieren que, en ciertos casos, sí puede. Dentro de los muros vaticanos, las conversaciones comenzaron antes de que el domingo terminara de instalarse sobre Roma. Algunos cardenales elogiaron la homilía en voz baja y solo con personas de su confianza. Otros no. En un comedor privado con la puerta cerrada, donde el vino fue servido pero apenas tocado, un grupo pequeño se reunió alrededor de la mesa y habló con las voces cuidadosas de quienes saben que el cuarto no es tan seguro como parece. Ha ido demasiado lejos, dijo uno. Otro respondió sin alzar la voz. Ha dicho la verdad. El primero lo miró a través de la mesa. Ha dicho la verdad de una manera que nos humilla. Un tercer cardenal levantó los ojos de su plato y dijo que el Papa no había humillado a nadie. Solo les había pedido que recordaran lo que eran. El argumento no creció en volumen. Eso lo hizo más peligroso. Uno de los cardenales advirtió que la homilía dividiría a la Iglesia. El tercero sonrió con una tristeza casi suave y dijo que la Iglesia llevaba dividida mucho tiempo y que el Papa León XIV solo lo había admitido en voz alta. El silencio que siguió a esa oración duró más que la oración misma. Entonces el cardenal más joven de la mesa, obispo desde hacía menos de 10 años, se aclaró la garganta. Habló con la cautela de alguien consciente de que la edad y el rango lo estaban escuchando. Dijo que tal vez la pregunta no era si el Papa había ido demasiado lejos. Tal vez la pregunta era si ellos mismos no habían llegado lo suficientemente lejos. 2 cardenales mayores se tensaron. Uno dejó su copa. El cardenal joven miró a su alrededor y dijo que no deberían estar susurrando en comedores ni redactando comunicados que nunca publicarían. El Papa León XIV había hablado en San Pedro ante 5.000 personas y ante el mundo entero. Si estaban en desacuerdo, debían decirlo con sus nombres, sus voces y el mismo valor público. Nadie le respondió. La conversación se desvió hacia otros temas. Pero la pregunta se quedó en la habitación. Muchos se preguntan qué significa para la estructura de poder de una institución tan antigua como la Iglesia Católica que su líder máximo utilice el momento más solemne de una ordenación para decirle a esa misma institución lo que está haciendo mal. Las crónicas sugieren que esto no es sin precedentes histórico, pero la forma en que ocurrió
Con la precisión de un hombre que había vuelto de Angola con tierra africana todavía en el pensamiento, que había escrito solo toda una noche, que había rechazado cada sugerencia de suavizar el tono, sugiere algo más que una crítica doctrinal. Sugiere la acción de alguien que entendió que el costo de no decirlo era más alto que el costo de decirlo. La pregunta que muchos observadores no terminan de responder es esta: ¿fue la resistencia interna que enfrentó la homilía una evidencia de que el Vaticano temía que fuera demasiado radical, o una evidencia de que sabían, mejor que nadie, que apuntaba exactamente a donde necesitaba apuntar? Esa ambigüedad, deliberada o no, es parte de lo que hace este momento tan difícil de contener dentro de una sola narrativa. Los 10 nuevos sacerdotes terminaron sus primeras horas como hombres ordenados. Habían bendecido a sus familias, llorado, reído y atravesado el extraño agotamiento que sigue a un día demasiado grande para entenderse mientras todavía está ocurriendo. En un patio tranquilo, el más joven de ellos se sentó solo en una banca hasta que su hermano mayor vino y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó su hermano. El nuevo sacerdote tardó en responder. Luego dijo que seguía escuchando al Papa decirlo. Un canal, no un filtro. Dijo que no sabía aún a quienes desilusionaría o a quienes algún día le dirían que no podía dar la bienvenida. Pero sí sabía qué tipo de sacerdote no iba a convertirse. Su hermano le puso la mano en el hombro. Y sobre ellos, las primeras estrellas comenzaron a aparecer sobre Roma. Esa noche, el Papa León XIV regresó al Palacio Apostólico sin dar ninguna conferencia de prensa, sin publicar ningún mensaje en vídeo y sin reunirse con los cardenales que habían solicitado otra audiencia. Fue en cambio a la capilla de Santa Marta y rezó solo durante casi una hora. Cuando salió, se detuvo ante un joven sacerdote que pasaba por el corredor. El sacerdote se quedó paralizado e hizo una reverencia. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el Papa. «Padre Giovanni, Santidad». El Papa lo miró con la misma calma que había mantenido quieta la basílica. «¿Eres un canal, Padre Giovanni?». Los ojos del joven sacerdote se llenaron de algo entre alegría y temor. «Lo intentaré, Santidad». El Papa asintió lentamente. «Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Y siguió caminando. El lunes 27 de abril de 2026 comenzó con un Vaticano diferente. La homilía había cruzado el mundo antes de que las oficinas abrieran. Obispos en docenas de países ya preparaban declaraciones y el silencio de algunos de ellos decía más que cualquier comunicado público podría haber dicho. Algunos estaban agradecidos. Algunos estaban a la defensiva. Algunos esperaban ver hacia qué lado se movería la presión. Un comunicado de líderes conservadores fue redactado, revisado, editado y luego guardado en silencio. Habían entendido el peligro demasiado tarde. Una respuesta pública no contendría la homilía. Solo la haría más ruidosa. El cardenal veterano que había leído el borrador original solicitó una última audiencia. Esta vez no trajo advertencias ni carpetas. Se sentó frente al Papa León XIV y miró al hombre que había rechazado suavizar las palabras que el mundo ahora repetía. Luego dijo: «Santidad, le debo una disculpa». El Papa lo miró, sorprendido. El cardenal dijo que había creído que la Iglesia necesitaba comodidad cuando lo que necesitaba era verdad. El Papa se inclinó hacia adelante, tomó su mano y la sostuvo con suavidad. «Hermano», dijo, «los dos queríamos proteger a la Iglesia. Solo que nos la imaginábamos de manera diferente». El cardenal asintió y admitió que era viejo, pero no tan viejo como para no poder aprender. El Papa sonrió y le dijo que eso significaba que ambos seguían siendo útiles. En la puerta, el cardenal se detuvo y preguntó si el Papa tenía miedo. El Papa consideró la pregunta y luego respondió que no tenía miedo de ser malentendido. Solo tenía miedo de guardar silencio mientras la puerta estaba siendo cerrada. 2 días más tarde, un martes por la mañana, el Papa se reunió de manera privada con los 10 nuevos sacerdotes. No en grupo, uno por uno. Les hizo a cada uno la misma pregunta: ¿qué escuchaste el domingo? Cada respuesta fue diferente. Uno habló de puertas, otro habló de luz, otro habló de su abuela, que había dejado de ir a misa 20 años atrás porque alguien una vez la hizo sentir que no era bienvenida. Ese sacerdote lloró, y el Papa no lo interrumpió. Cuando el último sacerdote se fue, el Papa se quedó solo por un tiempo largo.
Su secretario entró y le dijo que los periodistas pedían una declaración. El Papa negó con la cabeza lentamente. La homilía había sido la declaración. Cuando el secretario preguntó por los cardenales, el Papa finalmente levantó la vista y dijo que lo escucharían más de una vez hasta que lo escucharan por sí mismos. Para mediados de semana, las palabras habían viajado más lejos de lo que nadie dentro del Vaticano había calculado. Escuelas religiosas en 3 continentes usaban la homilía en clases. Sacerdotes parroquiales la citaban durante misas de entre semana. Un obispo en Sudamérica publicó una sola línea en la página web de su diócesis: de ese día en adelante, nadie sería rechazado en la puerta. En ciudades lejos de Roma, católicos ordinarios comenzaron a repetirla entre sí cuando alguien preguntaba si todavía valía la pena volver. Un canal, no un filtro. Se convirtió en una señal, en una contraseña, en un recordatorio silencioso de que algo que la gente había dejado de esperar de la Iglesia había sido pronunciado desde la cátedra de Pedro. En Nápoles, un hombre que no había ido a misa en 20 años entró a una parroquia un martes por la tarde. No sabía dónde sentarse ni qué decir. Se movió hacia una banca trasera mientras el sacerdote terminaba el rosario con un pequeño grupo de mujeres cerca del altar. El sacerdote lo vio, no dijo nada y asintió una sola vez en su dirección. El hombre se quedó para toda la misa. Historias como esa comenzaron a multiplicarse en silencio en docenas de ciudades y docenas de idiomas. La mayoría nunca llegó a los medios, pero cada una cargaba la misma pequeña confirmación de lo que el Papa había dicho dentro de San Pedro. Una puerta había sido nombrada y la gente había comenzado a buscarla de nuevo. Y aquí es donde este relato se vuelve más importante que cualquier titular que hayas leído sobre este tema. Porque lo que hizo el Papa León XIV el 26 de abril de 2026 no fue solo pronunciar una homilía que se volvió viral. Las crónicas sugieren que lo que hizo fue algo mucho más preciso y deliberado. Usó el momento de mayor visibilidad institucional, la ordenación de nuevos sacerdotes, transmitida ante el mundo entero, para decirle a esa misma institución, en su propio lenguaje y frente a sus propios representantes, que había una contradicción entre lo que predicaba y lo que practicaba. Muchos se preguntan si eso es un acto de liderazgo o un acto de ruptura. Existen registros que plantean una duda razonable sobre si ambas cosas pueden ser simultáneamente verdaderas. Lo que sí es verificable es el efecto. No el efecto mediático, que fue considerable pero fugaz, sino el otro, el que no apareció en ningún titular. El sacerdote en Manila que rebobinó la frase 3 veces. El hombre en Nápoles que entró solo a una banca trasera. La anciana en Buenos Aires que dejó de mirar la pantalla y solo miró su rosario. El sacerdote mayor fuera de Ciudad de México que tomó el teléfono y decidió no retirarse todavía. Esos efectos no viajan bien a través de los algoritmos, pero son, posiblemente, la parte más real de toda esta historia. Unas noches antes de que terminara el mes de abril, el Papa León XIV caminó por los jardines vaticanos. Se detuvo cerca de la misma vista que había enfrentado cuando el cardenal veterano le pidió por primera vez que suavizara la homilía. A lo lejos, un pequeño grupo de jóvenes seminaristas pasaba, riendo en voz baja, uno de ellos con un libro bajo el brazo. No lo vieron observándolos. El Papa los miró por un momento largo, cansado, pero no derrotado, y murmuró las palabras que se habían vuelto más grandes que la propia homilía. Mantén la puerta abierta. Solo mantén la puerta abierta. Ahora bien, antes de que te vayas, hay algo que este análisis quiere dejarte pensando. Porque lo más perturbador de esta historia no es lo que el Papa dijo. Es que tuvo que decirlo. Que en el año 2026, el líder de la institución cristiana más antigua del mundo tuvo que pararse frente a 10 nuevos sacerdotes y frente a los representantes de esa misma institución para recordarles que su misión era abrir puertas, no cerrarlas. Que tuvo que escribir esa frase solo, en la madrugada, después de haber visto cómo vive el mundo cuando la puerta está cerrada. Que un borrador con esa idea fue suficiente para hacer temblar la mano de un cardenal veterano. Las crónicas sugieren que la resistencia no fue solo política. Fue también el reflejo de una incomodidad más profunda, la posibilidad de que la institución haya estado tan acostumbrada a ser el filtro que ya no recordara cómo ser el canal. Si eso te resuena, deja un comentario.
Si conoces a alguien que ha sentido que la puerta estaba cerrada para él o para ella, comparte este video. No por el análisis en sí, sino porque tal vez escuchar que esta historia ocurrió les diga algo que necesitaban escuchar. Suscríbete al canal si quieres que sigamos trayendo este tipo de trabajo. Activa la campana para que no te pierdas lo que viene. Y hasta el siguiente video, recuerda, la pregunta no es si la puerta existe. La pregunta es quién la está abriendo y quién la está cerrando, y si tú y yo sabemos exactamente de qué lado estamos.